Gracias por conectarte a este mensaje, a esta transmisión, a esta reunión virtual. Es increíble poder alabar a nuestro Dios, a nuestro maravilloso Dios. A Dios lo encontramos en muchos lugares y de diferentes formas. Es increíble que podamos nosotros tener a Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Sabías que cuando Dios está en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra conducta, en nuestro actuar, somos una luz? Las personas pueden detectar esa luz en nuestras vidas. Las personas pueden ver que nosotros somos diferentes, pero no solamente nosotros somos diferentes, sino lo que más anhelamos es que Dios vea que nosotros somos diferentes. Estamos rodeados de un mundo perverso, de un mundo lleno de tanta violencia, de tanta maldad, y que a veces no es fácil mantenerse firmes y fuertes. Necesitamos ser persistentes. Necesitamos continuar en la perseverancia. Nuestra clase se llama Noé el constructor del arca. Y nuestro tema del año es elegido, basada en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. De todo corazón anhelo que tú y yo podamos ser esos elegidos por Dios para llevar a cabo su propósito. Esos elegidos por Dios para poder levantar en alto su nombre, para adorarle y para guiar a otras personas a su presencia. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en un pequeño Cristo, viviendo las Escrituras, teniendo un estilo de vida que refleja a Dios, pero también ayudando a otras personas. La idea de ser parte del pueblo de Dios no solamente es llegar a una reunión, estar en una reunión, aprender, conectarnos a una reunión virtual, sino que cada uno de nosotros nos transformemos en la esencia de lo que es Cristo, de lo que es Dios. Que cada uno de nosotros nos volvamos en ese motor que Dios utiliza para llevar a otras personas a hacer su voluntad. Que cada día podamos madurar, que cada día podamos estar llenos de la presencia del Espíritu de Dios, llenos de la presencia de Dios, y que las personas puedan sentir: aquí está la presencia de Dios. Así que acompáñame a orar para que Dios tome control de este mensaje. Señor, muchas gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces por tu pueblo. Gracias por las múltiples bendiciones. Gracias por este nuevo año en donde podemos, Señor, pertenecer a ti, donde podemos comenzar este año llenos de tu presencia. Gracias porque nos permites mantenernos firmes y fieles. Gracias porque pones esos deseos en nuestros corazones, Señor, de ser perseverantes. Gracias porque nos elegiste para que en este año, en este tiempo, en esta época, Señor, nosotros podamos predicar las buenas noticias de salvación. Te oro por cada hermano, por cada persona que conforma parte de tu pueblo. Te oro pidiéndote, Señor, que nos convirtamos en un pequeño Cristo, cada uno de nosotros, y que podamos llevar esas buenas noticias de salvación a todas las personas, que anunciemos las obras maravillosas que has hecho en nuestras vidas. Derrama las más ricas bendiciones en la vida de tu iglesia, en la vida de nuestras familias, y permítenos, Señor, que muchas más personas puedan, Señor, ser parte de ese reino tan maravilloso que has construido. Muchas gracias por este tiempo. Utilice mi vida, por favor, Padre, que sean tus palabras, que tu Espíritu Santo hable a través de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos de lleno en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 6, versículo del 5 al 7. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda la inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Y aquí vemos esta escritura de una manera muy triste, Dios diciendo y expresando lo que estaba viendo en el ser humano. Estoy seguro que en algún momento has experimentado la maldad del ser humano. Otra persona a tu alrededor te ha hecho daño. Estoy seguro que muchas veces observas el mal comportamiento de las personas. Y si tú y yo, que no somos tan santos como lo es Dios, lo vemos, imagínate cómo Dios lo ve. Posiblemente podemos pensar que nosotros somos los mejores que hay, o posiblemente nos sintamos así, bien apartados. Y en efecto, eso es lo que somos y eso es lo que debemos de ser, apartados de la conducta de este mundo. Sin embargo, aún luchando por apartarnos, es la gracia, la misericordia de Dios la que nos tiene en su reino,
¿Por qué? Porque Dios es santo y Él puede ver tantas cosas en nuestras vidas como necesidades. Pero lo que Dios está diciendo aquí, que la inclinación del hombre era tan grande hacia el mal que tomó una decisión difícil: borrar de la superficie de la tierra a todo el ser humano, a todo lo que había creado. Y eso Dios lo tomó. Así como quedó escrito que un día vendrá de regreso nuestro Señor Jesucristo y hará juicio por toda la humanidad. Las personas no podrán decir: mira, es que yo no sabía, es que yo no entendía. Si durante varios siglos Dios está enviando su mensaje a través de sus mensajeros. Es más, una persona puede vivir 70, 80, 90 años y a veces algunos llegan a 100 años. Y alguien no puede decir: mira, si en toda mi vida yo no escuché esas buenas noticias de salvación. Pues Dios le va a quitar las excusas a todas las personas que puedan decir esto, porque Dios sí ha enviado su mensaje a todos los rincones de la tierra. Es más, es una de las señales que se tendrán cuando Jesucristo regrese, que ya el mensaje ha llegado a todos los rincones de la tierra. Eso es una de las señales, pero también dice que así como pasaba en los tiempos de Noé, que la gente se casaba, que la gente bebía, de la misma manera, así cuando la gente viva de esa manera, dice que sucederá cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Significa que la maldad será tan fuerte como ocurrió en el tiempo de Noé. Dice aquí en el versículo 11 al 12, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Mira, aquí Dios se dio cuenta que la tierra estaba corrompida, llena de violencia, había tanta corrupción. ¿Y de qué se queja la humanidad hoy en día? De los gobiernos, de la corrupción que hay en esos gobiernos. De la misma manera nos quejamos de la maldad, de la violencia. Cada vez es más difícil salir a ciertas horas de la noche a la calle, tener algo de valor puesto, porque tienes temor que te vayan a robar, que te vayan a asaltar. Y eso es lo que sucedía en ese entonces. La maldad era tan grande. Esto es solamente una fotografía que ilustra aquí dos malvados quitándole a otros lo que habían ganado. Y eso es lo que ocurre hoy, pero hoy todavía de una manera peor. Hoy continúa esto y muchas veces son agresivos, son personas que no tienen escrúpulos. Y eso es lo que Dios estaba viendo. Y es lo que hoy sigue pasando. Se cree que conforme pasan los años las sociedades van siendo más maduras, más civilizadas, más respeto, pero eso es lo que yo normalmente no estoy viendo. Yo estoy viendo que cada vez hay más maldad, que cada vez hay terror en las calles, terror en la conducta de ciertas personas, y es lo que Dios estaba viendo. Por eso Dios habló con Noé y le dijo que iba a terminar con todo. Un día Dios va a terminar con todo cuando venga nuestro Señor Jesucristo a gobernar este mundo. Está escrito que eso va a pasar, está escrito que el mundo se va a volver peor, pero también está escrito que un día todo esto se va a terminar. Todo lo que existe sobre la faz de la tierra se va a terminar porque Dios va a poner el juicio final. Entonces nosotros vivimos como en esa época de Noé, también en medio de una época de maldad. Esa es nuestra realidad diaria. Lo enfrentamos, lo experimentamos. Pero vamos a ver lo que Dios vio en Noé aquí en Génesis 6 del 8 al 9. Y le he titulado a esta escritura Luz en la oscuridad. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Mira, dice que Noé contaba con el favor de Dios. Qué maravilloso es poder contar con el favor de Dios. Si eres una persona que nació de nuevo, si eres parte del cuerpo de Cristo, si eres alguien entregado a hacer la voluntad de Dios, definitivamente cuentas con el favor de Dios. Te vas a dar cuenta de lo hermoso que es ver el actuar de Dios en tu vida, en tu familia, en las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque eres una persona que ha decidido poner a Dios en primer lugar. Y dice aquí en el versículo 9 que Dios vio dos cosas en Noé. Vio que era justo y que era íntegro. Pero quiero decirte algo que es muy valioso en esta escritura.
Dice que esta era una época perdida, llena de maldad. Sin embargo, en medio de esta época perdida y llena de maldad, Noé era diferente. Aunque las cosas cambien, aunque las cosas se vean como lo que Dios estaba expresando en los versículos anteriores, lo que necesitamos también entender es que nuestros corazones pueden ser lo que dice el versículo 9, de tener justicia e integridad en nuestras vidas en medio de tanta violencia. Noé es el primer hombre llamado justo por Dios en la Biblia. Y dice que vio a Noé que era un hombre justo e íntegro. Pero ¿qué significa esto? Alguien justo es la persona que obedece la palabra de Dios, que ve la palabra de Dios y la obedece. Pero alguien me va a decir, pero en ese entonces no estaba la Biblia. En medio de todo, de acuerdo a lo que Noé sabía de Dios, él obedecía a Dios y le agradaba a Dios. Cuando obedeces la Biblia, cuando la lees, cuando te alimentas, cuando la pones en práctica, estás siendo alguien justo que obedece a Dios. Pero también habla de ser íntegro, y la palabra íntegro es intachable, es sincero. O sea que uno es la decisión de obedecer la palabra de Dios y otro es el reflejo de esa decisión en nuestras vidas. Cuando rechazamos el pecado, cuando rechazamos la tentación, cuando nos apartamos del mal, nosotros estamos siendo personas que decidimos ser íntegros. Y eso es algo maravilloso porque es algo que le agrada a Dios. Esas dos cualidades le agradaron a Dios y es el deseo como congregación, como predicador, como tu hermano en la fe. Es mi deseo que puedas experimentar esa presencia de Dios en tu vida y que veas a Dios en ti, actuando en ti y agradado con tu vida. Que podamos imitar el ejemplo de Noé. Te puedes imaginar tantas cosas perversas y él se mantuvo firme y fiel. Él junto con su familia. Así que cuando tomas una decisión de ser íntegro, también vas a contagiar a otros, especialmente a las personas cercanas a ti. Noé fue alguien que tenía también otra característica, era de ser persistente. La maldad muchas veces nos está enredando a las congregaciones. El mundo está llevando a que bajemos el estándar bíblico, que bajemos las comisiones bíblicas, que veamos como aceptables tantas conductas que van en contra de la voluntad de Dios. Es más, están legalizando conductas que van en contra de la voluntad de Dios y eso hace parecer que todo es normal, que todo es común, pero para Dios siempre las cosas son claras. Y Noé, en medio de la corrupción, en medio de la violencia, en medio de la maldad, él decidió obedecer la Biblia. Pero ¿por qué se te predica la palabra? ¿Por qué la lees? Para que Cristo esté en ti, para que seas una luz. Y eso es lo que sucedió con Noé. Noé estaba enfrente de Dios, haciendo la voluntad de Dios y era alguien agradable a Dios. Era luz en medio de la oscuridad. Y si te pones a pensar en esto, cuando obedeces a Dios, cuando vives de la manera que a Dios le agrada, cuando Dios está en tu presencia, hay una luz en ti. Hay algo en ti que las otras personas lo reciben, pero no lo hacemos para que otras personas lo vean, sino lo hacemos para que nosotros mismos nos sintamos plenos delante de la presencia de Dios. No hay nada maravilloso como cuando te sientes que Dios está allá a tu lado, cuando sientes que la luz de Dios está iluminando. En una noche, el momento más oscuro de la noche es ya cuando se está cerca de amanecer, es el momento más oscuro y pronto amanece. Y nosotros somos como pueblo de Dios, como esa luna que ilumina tanto en una noche oscura. Eso es lo que Dios ve en nuestras vidas, la presencia de Jesús. Tú eres una luz. Tú eres alguien que fue llamado por Dios, que fue elegido por Dios para poder brillar en medio de tanta oscuridad. Así que siéntete dichoso, animado, contento, pleno, gozoso de que Dios está en tu vida, de que Dios se refleja en ti. Somos sal y somos luz. Entonces, si esa presencia de Dios está en tu vida, vas a tener un actuar de manera natural para hacer la voluntad de Dios. Vas a querer hablar de Dios con las personas, vas a querer enseñarle de Dios a las personas, vas a ir a una reunión de la congregación pensando en qué puedo servir, preguntándote en qué puedo servir. Así es como vivía Noé
Y Noé fue elegido por Dios y Dios le dijo directamente en qué podía servir. Continuamos leyendo la Biblia aquí en el capítulo 6, versículo 14 al 16 y el versículo 22. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a un codo del techo y con una puerta en uno de sus costados. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Cuando Dios ve su presencia en nuestras vidas, cuando Él ve su palabra en nuestras vidas, cuando Él ve la luz de Jesús en nuestras vidas, entonces para Dios es agradable acercarse a nosotros y pedirnos cosas. No sé si alguna vez alguien te ha dicho, mira, puedes ayudar con eso, y no tienes deseos de hacerlo. Es porque realmente hace falta esa espiritualidad, esa conexión, ese amor hacia Dios, ese amor hacia las personas. Y aquí Dios encontró esto en Noé y le dijo, constrúyete un arca. Y el versículo 22 dice que Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Dios normalmente va a poner en nosotros el deseo de ayudar. Es Dios. ¿Quieres que una persona se vuelva Dios y una persona pueda aprender la Biblia a través de ti? Sencillamente, ten esa luz de Dios en tu vida y Dios te va a enviar eso. Muchas veces andamos buscando cosas, de qué manera servir a Dios, cómo hacerlo. Inclusive cuando alguien más nos dice, puedes ayudarme, hay personas que no se sienten gozosas de ayudar. Pero cuando estás lleno de esa luz, cuando eres esa persona que realmente valora el ser elegido, entonces encuentras razones para servir a Dios. Y dice que Noé hizo el arca. Algo que necesitamos entender es que Noé no tomó esto para decir, voy a contratar constructores, voy a conseguir gente para que lo haga. No, Noé pensó, yo voy a construir el arca, porque dice el versículo 22 que Noé hizo según lo que Dios le había mandado. Tú tienes dones maravillosos, hay cosas increíbles, habilidades, tantas cosas que Dios te ha dado. Y definitivamente, pídele a Dios que te abra el corazón y que te muestre qué es lo que Él desea que tú hagas. Así como se lo dijo a Noé, Dios te puede revelar, te puede decir en qué cosas puedes involucrarte para servirle a Él. Acuérdate que lo importante aquí es que reflejes a Dios y a Jesús en tu vida. Aquí vamos a ver una imagen del arca. Y aquí más o menos una fotografía. Hay tantas fotografías que tratan de describirnos, pero ahí está una rampa y una puerta a un lado. Y lo que hemos visto hasta este momento es que la maldad cada día es mayor, era mayor en ese entonces y ahora también. El pueblo de Dios, tú y yo, brillamos en la oscuridad, y uno de los deseos de este mensaje es que sigamos obedeciendo la palabra de Dios, que sigamos obedeciendo a Dios. Ese es uno de los deseos. Así que, así como ocurrió en el tiempo de Noé, la maldad cada vez va creciendo y es más. Normalmente no escuchas que la maldad va bajando. Normalmente escuchas que la maldad va subiendo. Normalmente en tanta oscuridad, el que hace la diferencia es esa luz de Cristo en nuestras vidas. Y algo que necesitamos es seguir obedeciendo la palabra de Dios, seguir siendo justos. Jesucristo nos justificó, pero nosotros vivimos en esa justicia cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas, y en esa integridad cuando reflejamos la presencia de Dios. Pero Noé no solamente hizo esto, Noé fue persistente, y el apóstol Juan nos da un ejemplo en la Biblia acerca de la perseverancia. Dice aquí en Apocalipsis 1:9, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El apóstol Juan, ese discípulo amado por Jesús, él comienza a decir que es hermano de nosotros y compañero en el sufrimiento. Nos dice que es parte en el reino, la perseverancia que tenemos en Cristo Jesús, y dice que él estaba en esa isla por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Muchas veces vamos a experimentar adversidades, vamos a experimentar burlas de las personas, pero aquí estaba el apóstol Juan en este tiempo tan especial y tan importante, en donde nuestro Señor Jesucristo
le reveló lo que iba a pasar en el final de la existencia humana. Pero una de las palabras que a mí me alegra mucho es lo que dice aquí, la perseverancia. Y eso es algo que también vemos en Noé. Noé era perseverante, era persistente. Ponte a imaginar tanta maldad, tanta corrupción, tanta violencia, y Noé vivió como un hombre justo e íntegro. Puedes imaginarte que Dios le dijo que construyera el arca y Noé se puso a construir el arca. Dios le envió una obra gigantesca, majestuosa, 3 niveles, para poder salvar a las especies que Dios quería salvar, e incluso a través del arca se salvó la familia de Dios. Pero puedes imaginarte la perseverancia y la persistencia de Noé al obedecer a Dios. El construir el arca era una obra majestuosa y difícil de hacer. No cualquiera podía hacerla. No era fácil, se iban a llevar muchos años para construir esa arca. Y Noé tomó el reto. Este año, como te dije en el inicio, tiene 365 días y ya llevamos 11 recorridos. Te invito a ser perseverante. Personas vendrán, personas escucharán la palabra de Dios, personas transformarán sus vidas. Habrán personas que también se alejarán, que se hundirán nuevamente en sus vidas pasadas, pero tú y yo hemos sido llamados a ser perseverantes. La isla de Patmos era una isla abandonada, era como el Alcatraz, una isla que se usó en Estados Unidos como prisión. Así era la isla de Patmos. Y aquí eran enviados los reos, los prisioneros, para ser castigados. Dice que en esa isla había mármol, entonces una de las cosas que ponían a los reos, a los prisioneros, era trabajar el mármol en esa isla. Es una isla que no tenía vegetación, no tenía tantas cosas, no habían ríos en esa isla. Ahí estaba el apóstol Juan y leemos el mensaje que él nos envía, en donde dice que somos compañeros, hermanos en el sufrimiento, en la perseverancia. ¿Y cuál era la razón por la que él estaba en esa isla de Patmos? Era por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesús. No debes de ser alguien que va a experimentar situaciones adversas por la iglesia, por las cosas que defiendes, por las cosas que quieres, sino por la palabra de Dios y el testimonio de Cristo Jesús. Conviértete en esa persona que hace la voluntad de Dios. Conviértete en esa persona que es un testimonio de Jesús, que Dios utiliza para llevar su palabra a otras personas. Ten ese deseo que en medio de una época de tanta maldad, Dios quiere salvar a las personas como salvó a Noé. En medio de una época de tanta oscuridad, tú puedes ser una luz que brilla intensamente, que eres agradable a Dios, que eres justo, que eres íntegro. En medio de un mundo que se está destruyendo, puedes continuar obedeciendo a Dios y tener convicciones de perseverancia. Cada vez que le sirves a Dios, cada vez que te entregas, cada vez que vives de acuerdo a la voluntad de Dios, eres una persona perseverante. Persevera cada día de este año, persevera hasta el final de tu vida. No sabes cuándo ni en qué momento habrá una manifestación tan maravillosa de Dios en tu vida, eligiéndote para cosas sorprendentes. Posiblemente ya te ha elegido, pero hay cosas maravillosas que Él todavía tiene preparadas para ti y para mí en este tiempo que estamos viviendo. Hoy es un tiempo de alegrarnos. La idea no es llenarte de Biblia, no es llenarte de doctrina, llenarte de convicciones, sino llenarte de una vida y una vida en abundancia, llenarte de la presencia de Cristo Jesús, que crezcas, que madures y que seas esa esencia de luz en medio de tanta oscuridad. Dios nos eligió para cosas grandes, para cosas maravillosas. Es un privilegio. ¿Por qué nos eligió? Por su gracia. Porque posiblemente cuando Dios nos llamó a su reino, no nos eligió porque vio a un Noé en nosotros. Quizás vio la maldad que había en el tiempo de Noé y que fuimos justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, te puedes imaginar que Dios vea esa esencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que vea esa luz, que vea esa presencia del Espíritu Santo, y que tú crezcas tanto que te conviertas en una voz que anuncia las obras maravillosas de Dios a todas las naciones, a tu entorno, y que tu vida refleja que obedeces la palabra de Dios, pero que vives de acuerdo a la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, que Dios te
colme de bendiciones.